Diego Olivera, buenos días y gracias por estar aquí en el estudio. Buenos días, es un gustazo estar por acá. Diego, queremos arrancar por esta rendición de cuentas que está ahora en estudio allí en la Comisión del Senado, porque justamente el foco se ha puesto, se manifestó por parte del gobierno desde antes de presentarla en salud mental y particularmente enfocada a las adicciones. Se planteó que se van a dedicar 23 millones de dólares para esta área. ¿Cuál es tu opinión del proyecto de ley y del monto que se maneja? Bueno, en realidad el monto es una buena noticia de que exista una priorización por parte del Estado, en este caso del Poder Ejecutivo, pero también del Parlamento, que sin dudas va a acompañar esto. 20 millones de dólares no es una cosa descomunal, porque a ver, cuando se habla en millones de dólares es difícil como traducirlo a acciones. Acá estamos hablando de todo el sistema de salud, estamos hablando de acciones desde preventivas, o sea, muy masivas, de cobertura muy masiva, hasta acciones de tratamiento a los casos más críticos, o sea, es todo el espinel que está abordado. Entonces es una cifra que mueve la aguja, digamos, se va a sentir, va a incrementar la atención, pero no va a subsanar la brecha histórica que tiene Uruguay con respecto a la atención de estas situaciones. O sea, Uruguay tuvo una reforma de la salud bien conocida por todos, con la creación del FONASA, el Sistema Nacional Integrado, que mejoró muchísimo en términos de equidad en el acceso a la salud, pero hay algunas áreas de la salud, pensándola integralmente, que quedaron rezagadas en esa reforma de salud. Están incluidas, hay prestaciones para las cuales cada una de las instituciones de asistencia médica tienen la obligación de cubrir, pero no ha sido suficiente, y creo que eso es muy claro, sobre todo en esa intersección entre los trastornos, entre los padecimientos de salud mental y situaciones de alta vulneración de derechos socioeconómicos, ¿sí? y de marginalidad, en particular con la situación de calle, pero no solo. Entonces, genial que esto esté arriba de la mesa, genial que se hable. También, y no quiero dejar de decirlo, hay una cierta cosa oportunista en el gobierno y comunicacional de, así como en su momento fue pobreza infantil, poner como mascarón de proa de la rendición. Bueno, esta es la rendición de cuentas de la salud mental y teñir de alguna manera como toda la rendición de cuentas de un espíritu muy constructivo. O sea, hay algo como de juego político en eso, porque estas mismas instituciones que hoy van a recibir refuerzos con esta rendición de cuentas sufrieron recortes muy duros al inicio de la gestión en el 2020 con un decreto que topió la ejecución de todas las instituciones, incluyendo a estas que se encargan de la salud mental, en un 15% de su ejecución. Entonces, nuevamente, o sea, tenemos como una lógica que pasa en otras aristas de la política pública, como la política salarial, en donde ahora hay como una fase expansiva del gasto muy asociada al ciclo electoral, pero venimos de años de fuerte recorte en estas temáticas. Ahora, más allá del presupuesto, más allá de lo que tiene que ver con dinero, ¿este gobierno tiene en una política en materia de adicciones y de prevención? ¿Una política marcada? ¿Cómo la viene llevando hasta ahora? A ver, como en muchos otros temas, y la introducción era bastante gráfica en ese sentido a la entrevista, hay visiones discordantes en el gobierno. Ojo, las hubo antes también, durante los gobiernos frente amplistas, porque son temáticas muy sensibles, que nos interpelan mucho, en donde el sistema político y la ciudadanía estamos muy matrizados en el prohibicionismo y en el abstencionismo como paradigmas, como formas de entender el tema que han fracasado, y hay algunas figuras y algunas instituciones, claramente el discurso de Daniel Radío va en ese sentido, de tener una mirada mucho más crítica con cómo se han hecho las cosas y buscar alternativas, ¿sí? Pero hay otro segmento de la sociedad y del sistema político que sigue mucho más aferrado a esta lógica de guerra, de combate a las drogas, que hace al narcotráfico, pero que muchas veces también hace a cómo atendemos las situaciones de consumo problemático. Algo que te podría decir en ese sentido es que este gobierno no ha hecho esfuerzos por poner en diálogo esas distintas visiones y llegar a algún tipo de síntesis que permita accionar en un camino determinado.
ese rol lo cumple justamente la Junta Nacional de Drogas, que está en presidencia, y es la reunión, no de todos los ministerios, pero de una buena cantidad de ellos a través de sus subsecretarios. Y en este gobierno la Junta Nacional de Drogas prácticamente no ha funcionado. Entonces tenemos como distintas voces. ¿Por qué no ha funcionado? A ver, yo tengo mi explicación, digamos, no sé si efectivamente es por eso, pero este ha sido un gobierno que lo sostiene una coalición política muy compleja, con muchas visiones distintas y discordantes que ahora están quedando como mucho más explícitas, y lo que se ha hecho es una administración del poder político en el gobierno de manera más radial, es decir, el presidente con agendas puntuales, con carteras separadas, pero uno no ve que haya interacción entre los ministerios. Entonces, cuando vos tenés ámbitos de coordinación institucional, como pueden ser la Junta Nacional de Drogas y otros, han tenido una actuación meramente simbólica, digamos, se han reunido para la foto y no han tomado decisiones. De hecho, cuando uno hace un poco de zoom en estos 20 millones de dólares, cómo se distribuyen, qué programas se llevan adelante, se encuentra como una cantidad enorme de acciones que no se sabe cómo se van a coordinar entre sí. Entonces, cuando vos no tenés una concepción de plan, de articulación de acciones, bueno, el riesgo es que eso termine de alguna manera teniendo muy escaso impacto, porque justamente en problemáticas complejas vos necesitas que la acción a nivel de política social, a nivel de política sanitaria, a nivel de asistencia, a nivel de política de drogas desde la Junta, funcione lo más armónicamente posible. Y eso acá es lo que no se ve por ningún lado. Sí, claro, acá hay un tema porque si se mira justamente, como decías, este monto se divide, ¿no? En programas que tienen MIDES, en la Junta Nacional de Drogas, en cuestiones que van para ACE, entonces si falta una coordinación puede ser complejo. Puede ser complejo y además da la sensación de que esto, bueno, es un mandato presidencial. El presidente dijo, quiero atender este tema y está bien, digamos, que los presidentes accionen en ese sentido. Hay un compromiso asumido en la campaña, en el compromiso por el país, en el documento de la coalición hay una cantidad de objetivos programáticos con respecto al tema, y entonces el presidente dijo, bueno, hablé con la ministra de Economía y tenemos 20 millones de dólares para esto, y ahí empezó como el tironeo y el reparto entre las instituciones, no al revés como uno piensa que debería hacerse, que es convocar a las instituciones que trabajan en la temática, decirles cuáles son las necesidades, cuál es el diagnóstico que tenemos instalado, cuánto dinero necesitamos para resolver y para cubrir esa brecha asistencial que hoy tenemos, y luego ver de dónde conseguimos esa plata. Acá se hizo al revés. El presidente habló con la ministra de Economía, dijo, tenemos 20 millones de dólares, repártanselo. Que no es, la verdad, la mejor manera de, para mí, diseñar política pública. Cuando también, recordemos, en el periodo pasado se aprobó la ley de salud mental, año 2017, votada por todos los partidos, y allí hay, no solamente en la ley de salud mental, sino en un plan de acción que se diseñó a posteriori, una concepción de hacia dónde debe ir la reforma de la salud mental. Y acá, eso está, la verdad, que muy desdibujado, por distintas razones. Diego, pensando en un futuro, en un posible futuro con un gobierno del Frente Amplio encabezando, ¿cómo pensás que van a ser las políticas en esta materia de un Frente Amplio? Sobre todo tomando en cuenta que ha sido un tema bastante complejo en las administraciones anteriores del Frente Amplio, ¿no? Sí, yo creo que en salud mental, y así tratamos de instalarlo, digamos, en la redacción del programa, muchas compañeras y compañeros que allí trabajamos, el de la salud mental y la marginalidad social o la fractura social es uno de los grandes temas de agenda y es uno de los grandes temas pendientes. O sea, cuando vamos al tema situación de calle y se ve esa tendencia a un incremento en la cantidad de personas, a un agravamiento en las condiciones, algo que es realmente visible, a una muy fuerte concentración de ese fenómeno en personas muy jóvenes que deberían tener toda la vida por delante. Salud mental tiene que ser un tema de primera línea en ese sentido. Y si pensamos en lo que tiene que ver con el narcotráfico y con la seguridad, que fue una de las grandes críticas a los gobiernos del Frente Amplio. Y bueno, ahí, a ver, varias cosas, ¿no? Lo primero que diría es que está claro que las respuestas punitivas o represivas, las que se basan solamente en ese esquema, no han funcionado, ¿sí? Para ejemplo más claro de eso, veamos los resultados de la aplicación de la LUC.
O sea, hoy este hacinamiento, esta situación crítica en el sistema penitenciario, donde pasamos la franja de las 15.000 personas privadas de libertad, donde hay un incremento muy fuerte de mujeres privadas de libertad con las consecuencias que se están viendo en la unidad número 5 de mujeres y todo lo que pasó en estos días, tienen que ver con que la ley penal se orientó hacia endurecer las penas con respecto al microtráfico, y eso claramente no resuelve nada. Esto que no quiero decir que no se deba perseguir el tráfico de drogas a nivel micro, a nivel del narcomenudeo, se debe perseguir, pero si paralelamente no hay una acción con mucha decisión política y con mucha innovación desde el punto de vista institucional, de quiénes son las personas y las instituciones y cuáles son los recursos que se dedican a perseguir el lavado de activos y la corrupción, es terrible, porque digamos es pan para hoy y hambre para mañana. Podemos tener, como ha pasado en muchos gobiernos, cifras de incautaciones, una cantidad de droga incautada, una cantidad de bocas cerradas, y eso lo único que hace es agravar el problema. Porque si hoy tenemos bandas territoriales, de control territorial mucho más violentas, y tenemos mucha más violencia dentro de la estructura del narcotráfico, es justamente por efecto de estas políticas equivocadas, ¿sí? Porque, bueno, si estamos cerrando solamente bocas y no atendemos el fenómeno de la estructura hacia arriba, lo que estamos generando es que los distribuidores, quienes traen la droga y quienes la distribuyen internamente en nuestro país, tengan comportamientos, primero, de captar mucha más gente para vender, ¿sí? O sea, si lo que antes vendía en 3 bocas, hoy lo necesito vender en 10 o en 15. Y luego, como hay muchas más detenciones a ese nivel, necesitan ser tremendamente duros con las personas, o que caen presas, o que potencialmente pueden caer presas, para que sepan que a ese distribuidor no se lo puede acusar, no se lo puede delatar, o que no cumplir con el te di un cargamento y vos lo cuidaste y después me lo pagaste, como muchas veces pasa. O sea, los distribuidores financian al microtráfico. No cumplir con esa devolución del dinero tiene consecuencias fatales, al punto tal de no solo te mato a vos, mato gente de tu familia, mato a tu novia, te descuartizo, ¿sí? Todo ese incremento en la cantidad. Hoy la mitad de los asesinatos que se producen en Uruguay están relacionados al enfrentamiento entre personas integrantes del mundo criminal y en particular el narcotráfico. Entonces, yo creo que la clave es saber qué es lo que no ha funcionado, y ser mucho más proactivos en tener un abordaje mucho más integral, que implica también no solamente a las políticas de seguridad, no solamente a la policía, sino que implica una acción que tiene que ver con la recuperación del espacio público, con la infraestructura urbana, con la presencia de las políticas sociales en el territorio. Ha habido un muy importante retroceso, repliegue de algunas políticas sociales, como los servicios de orientación y consulta SOCAT, el programa Jóvenes en Red, en el cual trabajé durante algunos años, que llegaba con mucha fuerza a los jóvenes hasta 24 años, exactamente en los territorios donde hoy están pasando estas cosas. Entonces, bueno, ese repliegue del Estado, como ya lo han estudiado y publicado hace poco varias académicas nacionales e internacionales, genera un vacío en donde se construyen otras legitimidades, y en donde también estos grupos organizados comienzan a jugar una función de protección civil, ¿sí? De financiar clubes de baby fútbol, de organizar festivales y demás. Entonces, si vos no entendés la complejidad que tiene el tema y no lo abordás por todas sus aristas de manera integral y coordinada, el asunto no se resuelve. Entonces, yo creo que por ahí tiene que ir el cambio de enfoque y de acción en política pública al respecto. Diego, ahora pensaba, ¿no? Escuchándote, vos decís, bueno, una política integral, ¿no? Bueno, planes sociales que consideren otras cuestiones que no sean solo la seguridad. Y pensaba cuando estaba el Frente Amplio y una crítica de la derecha de acá, pero también regional y de otros lados, suele ser esta de, bueno, las izquierdas consideran a los delincuentes como víctimas, ¿no? Víctimas del Estado, de las carencias que tienen.
Y claro, el Frente Amplio no se había enfrentado a este tipo de cuestiones tan fuertes, como decís, ¿no? De enfrentamientos territoriales y demás. Entonces, más allá de atacar, sí, bueno, el lavado de activos y demás, en paralelo se va a tener que enfrentar estas situaciones, ¿no? De la disputa territorial, de asesinatos que no son los que eran antes. Entonces, ahí no va a surgir con más fuerza todavía este dilema de cómo se va a dar la represión. O sea, si antes estaba esta crítica, ¿cómo va a ser ahora si se plantea que incluso frente a un fenómeno más complejo, la respuesta es, bueno, mayor integración social y demás? Claro, lo que pasa es que no es lo uno o lo otro, ¿no? Yo creo que cuando generamos estas falsas dicotomías es que la discusión se entrevera. Y obviamente que esas dicotomías muchas veces son utilizadas políticamente de una manera poco honesta desde el punto de vista intelectual. Entonces, si no, porque la izquierda pone por delante los derechos humanos y entonces no tiene convicción a la hora de reprimir. Si vemos cómo fue el desarrollo de la policía, del despliegue policial y la cantidad de personas, de imputaciones penales que se realizaron en los gobiernos del Frente Amplio, nadie puede sostener que no se reprimió y que no se aplicó la ley. Por el contrario, creció muchísimo el ejercicio punitivo del Estado. Acá el asunto es atender el fenómeno en el corto plazo, y entonces apagar incendios, que por supuesto hay que hacerlo, y con la misma decisión política y con la misma intensidad y también con un monto muy importante de información e inteligencia, atender el mediano y el largo plazo del asunto. O sea, cuando se dice habitualmente que en su momento Ugarteche, el inspector Ugarteche, ya hace unos cuantos años decía públicamente en el Parlamento que aquellas cosas que estaban pasando en otros países de la región, claramente Colombia, México y otros, que Centroamérica, que nos parecían como tan distantes, como que nosotros siempre nos sentimos mucho más europeos en ese sentido, alertaban, no, miren que estas cosas nos van a llegar y quizás costaba que se entendiera eso. Bueno, hoy esa dinámica está completamente instalada porque la principal vía de salida de la cocaína desde Sudamérica hacia los mercados más adinerados que están en Europa, en este caso, es la cuenca del Río de la Plata. Entonces, por eso cuando miramos lo que pasa en Rosario se parece tanto a lo que pasa acá. Y tenemos concentraciones de violencia en lugares muy específicos, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo digo, está bien, salgamos de esa dicotomía que no ayuda a resolver el asunto, vamos a tener que seguir haciendo mucho patrullaje, vamos a tener que seguir quizás haciendo operativos de control de zonas específicas, pero no concibamos o no tengamos como la fantasía de que eso resuelve el problema. O sea, atender el síntoma no implica resolver la enfermedad. Y para eso se necesita justamente una política integral y seguramente se necesitan innovaciones institucionales, porque nuestro Ministerio del Interior es básicamente un ministerio de gestión de la Policía Nacional, poco más puede hacer. El resto de las cosas que hace el Ministerio del Interior, que no son administrar la policía, quedan en un segundo plano y en general quedan mal gestionadas. Claro ejemplo de esto, el sistema penitenciario. Entonces necesitamos otra institucionalidad y en el programa se definió proponer la creación de otra cartera para una mirada, esta mirada que estamos diciendo de mucho más integral de la criminalidad, no con un Ministerio de Interior especializado en la represión y haciéndolo de manera muy profesional y muy decidida, pero con otra institución del mismo rango ministerial ocupándose de una mirada prospectiva integral mucho más importante del tema. Antes de pasar a esa nueva cartera, ¿qué pasa con el plan de Sanjurjo, con estas propuestas de todos los partidos políticos? Bueno, el plan de Sanjurjo o el Ministerio del Interior conducido a través de Diego Sanjurjo, para mí tiene cosas interesantes y yo sé que esta es una opinión compartida dentro del Frente Amplio en términos de los contenidos. ¿Sí? Después el proceso, la dinámica del proceso, yo creo que estuvo plagada de errores institucionales y políticos. Primero porque por momentos el funcionamiento de la comisión parecía estar destinado a acorralar al Frente Amplio. O sea, como que toda la dinámica era para después salir y decir que el Frente Amplio no apoya, que el Frente Amplio, pone palos en la rueda, ¿no?
Y bueno, si te llaman a una mesa de negociación y vos vas de buena fe, y a la primera de cambio te están poniendo en el lugar del que no aporta, el que se para en la vereda de enfrente, difícil que eso prospere. Yo invito a repasar las declaraciones de Diego Sanjurjo, creo que incluso acá lo escuché también, y habla del Frente Amplio la mitad del tiempo, en lugar de hablar de las medidas, de lo que se debe hacer. Pero bueno, dejando eso de lado, la parte procedimental, que también fue raro porque se convocó a referentes técnicos, ¿se acuerdan? Referentes técnicos de los partidos. Y la política, ¿dónde queda? O sea, está muy bien que se discuta técnicamente, pero la mesa de decisión tiene que ser política. O sea, esto Gustavo Leal lo marcó en su momento, que me parece muy interesante. Si nosotros comparamos los dos ámbitos multipartidarios anteriores que funcionaron en el gobierno de Mujica y en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, eran ámbitos donde se sentaba el presidente de la República, donde se sentaban los principales senadores y senadoras de los distintos partidos, donde se definían modificaciones de carácter legal, por ejemplo, la creación de un nuevo código del proceso. Uh-huh. Bueno, esta es una agenda importante, pero no parece haber estado lo suficientemente jerarquizada, y realmente es muy difícil de no ver un cierto manotazo ahogado del Ministerio del Interior ahí. Es decir, fui a por todo desde el punto de vista punitivo, represivo, con la LUC, y fui para adelante con eso, respaldo a la policía, mano dura, y después ya con el fracaso instalado de esa estrategia, hago desaparecer a Santiago González, bajo a la cúpula de la policía y aparece un criminólogo a hacer un planteo completamente distinto. Nuevamente, la falsa dicotomía. ¿Por qué todo eso no se discutió al principio del gobierno? Y entonces teníamos tiempo de implementar el programa integral, porque este programa integral, sí, de aprobarse, que al final, o sea, iban por una firma muy rápida que después, digamos, la tuvieron que guardar porque Cabildo Abierto tampoco le firmaba el documento. En esta rendición de cuentas, nada de ese programa integral está contenido en la rendición de cuentas, que es la última rendición de cuentas que puede asignar presupuesto a las políticas públicas. Entonces, si tan importante es el programa Sanjurjo, digamos, lo que él ha conducido, ¿por qué no lo incluyeron en la rendición de cuentas? Como procedimentalmente muy mal. Desde los contenidos, interesante. Es el rumbo que hay que seguir, y seguramente muchos de esos contenidos tengan que estar presentes en un futuro gobierno progresista. Queremos preguntarte, Diego, publicaste una columna en las diarias justamente a propósito de esto, ¿no? Del consenso en seguridad, y abordás allí varios temas, y una de las cuestiones es la regulación del cannabis, ¿no? Que, bueno, esta ley que se aprobó hace 10 años, y planteás, bueno, capaz que hoy hay que revisar esa legislación, esas políticas. ¿Qué cambios habría que hacer? Claro, a ver, porque lo que pasa es que la ley de regulación del cannabis, que como bien la definió Mujica, funciona como un experimento, bien entendido desde el punto de vista de decir, venimos de 40, 50 años de guerra a las drogas, tratemos de plantear una alternativa concreta y real que nos permita evaluar si es posible salir del previsionismo, si es posible hacerlo también cuidando la salud pública. Y de ese punto de vista, la regulación legal del cannabis en Uruguay, yo creo que se saca una muy buena nota. Pero ¿qué pasa? Aborda solamente un segmento, ¿sí? Que ese, bueno, el del consumo personal y el del abastecimiento para ese consumo adulto de marihuana recreativa. Pero todo lo que cae por fuera de la regulación, ¿sí? Queda en un estricto régimen de muy fuerte punitivismo. Entonces ahí es donde, o sea, como en un país donde el cannabis es legal, una mujer es presa durante 4 años de cárcel por intentar ingresar unos pocos gramos de cannabis a una cárcel. O sea, ese tipo de inconsistencias flagrantes que tenemos, creo que son las que tenemos que corregir. O sea, si ya comprobamos con la ley 19.172, que como bien decías va a cumplir 10 años este diciembre, que allí hay un camino posible, que allí se descomprime el conflicto, la violencia, que los consumidores tienen una vía de acceso seguro, bueno, tratemos de ampliar eso. No dejarlo encapsulado como una cosa, viste, que funciona lindo y que en el mundo lo ven, pero funciona dentro de esa estructura específica. O sea, no podemos, modifiquemos nuestra vieja ley de drogas, aprobada en 1974, que tiene un corte extremadamente punitivista y represivo, pero que además no tiene proporcionalidad.
Esto lo vimos todo, es decir, cuando Martín Mutio se iba a casar a Buenos Aires y estas mujeres pobres estaban hacinándose en una cárcel, es decir, no hay ratio de proporcionalidad entre el gran narcotráfico y el microtráfico. Eso es algo que hay que resolver y hay que revertir el daño enorme que hizo la LUC en ese sentido. Daño del cual muchos legisladores de la coalición ya se hacen cargo, al menos desde lo discursivo. Plantear hacer alguna modificación. Es decir, esto lo tenemos que modificar, aunque se haya ratificado en el referéndum, porque el impacto social es terrible. Entonces, en ese sentido, o sea, creo que si funcionó bien, bueno, entonces ampliémoslo. Ampliarlo a otras sustancias es muy complicado, sobre todo porque son mercados internacionales que no se pueden administrar de la misma manera que en el cannabis, pero al menos en cannabis tengamos una coherencia mucho más grande. Y también, bueno, después se podría discutir cómo expandir la venta al público, que no sea solo en farmacias, cómo permitir que los clubes tengan alguna flexibilidad mayor para que justamente, para que esa mitad del mercado que hoy ya opera dentro del sistema legal sea el 100%. Diego, para cerrar la entrevista queríamos consultarte, bueno, por un fenómeno que está ocurriendo sobre todo en Estados Unidos que tiene que ver con el fentanilo, ¿no? Sí. Ha pasado a ser uno de los grandes problemas. Terrible. Entonces, quizás la consulta es, ¿qué va a pasar aquí en nuestro país? ¿Qué está pasando aquí en nuestro país con esta droga? Bueno, ahí un poco nos diferenciamos en qué sentido. La crisis de consumo de opiáceos en Estados Unidos, que es fentanilo y es otras sustancias similares, viene como consecuencia de una política de muy bajo control a las farmacéuticas. Claro. O sea, las personas que en Estados Unidos se hacen adictas a los opiáceos, en su mayoría comenzaron consumiendo medicamentos analgésicos de prescripción médica. Claro, es un insumo médico esto. Exacto, sí, el fentanilo se usa como un analgésico en la terapéutica, sobre todo en los cuidados paliativos y demás. Lo que pasa que es un opioide a concentraciones de miligramo, donde si vos consumís un poquito más, ya entras en un paro cardiorrespiratorio, o sea, te morís justamente porque tu corazón deja de latir, es tanto la sedación que realmente te morís. En Estados Unidos, un dato, ¿no? O sea, ni el peor año de muertos por armas de fuego, ni el peor año de muertos en accidentes de tránsito superó el pico de muertes por sobredosis que generó el fentanilo, para hacerse una idea. Unas 100.000, ¿no? 70.000, 100.000. Exacto, 100.000 por año. Sí, y junto con el COVID hizo que bajara por primera vez en muchísimos años la expectativa de vida en los Estados Unidos. Entonces, acá tenemos un sistema sanitario mucho más regulado. Allá está todo de la mano del libre mercado, cada uno se paga la salud que quiere, hay muchos consultorios médicos que pueden prescribir por todos lados. Entonces, el tener un sistema de salud como en nuestro caso, con una supervisión centralizada, que obviamente tiene que ser reforzada y demás, no nos blinda, pero nos da cierta seguridad de que eso que pasó en Estados Unidos no pase. Lo cierto es que hoy el fentanilo está apareciendo como una adulteración, como un agregado de otras sustancias. Ya pasó en Uruguay, fíjense ustedes, hace unos años que lo detectamos de la Junta Nacional de Drogas, que sellos de LSD, una droga completamente distinta, una droga de tipo, psicodélica, aparecieron contaminados con fentanilo. Entonces, bueno, también sabemos que las redes de tráfico ilegal muchas veces operan con estas adulteraciones para introducir nuevos productos al mercado. Eso podría pasar y ahí hay que trabajar mucho a nivel regional. O sea, esto no tiene sentido trabajarlo en un país aislado, porque los cargamentos se desplazan a través de la frontera. Se necesita mucha más coordinación. ¿Ha avanzado esto? Porque vos decís, bueno, lo vieron allí en el 2017. ¿Se sabe si este mercado ha avanzado de alguna manera? ¿Si se encontraron? No que yo sepa, pero realmente es algo de lo cual estar muy atentos. Hay que estar alertas. Porque también hay, si se quiere, un florecimiento de la experimentación con nuevas sustancias psicoactivas, que ya tienen unos cuantos años, por ejemplo con pastillas, con éxtasis y demás, y ese tipo de presentación de las sustancias es muy proclive a las adulteraciones. Entonces hay que trabajar mucho con el laboratorio forense, el Instituto Técnico Forense, que trabaja muy bien en el laboratorio de drogas, y estar muy alerta
drogas. Uruguay tiene un sistema de alerta temprana que fuimos de los primeros países latinoamericanos, si no el primero en tenerlo, que funciona en el ámbito de la Junta y que es una gran herramienta en ese sentido, que hay que seguirlo desarrollando y apoyando. Diego Olivera, ex secretario general de la Junta Nacional de Drogas, muchas gracias por esta mañana aquí en Nada que Perder. Gracias, fue un placer.